Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. El fútbol en México no es solo un deporte, es un espejo cultural, un espacio donde se proyectan mitos, valores y aspiraciones colectivas. A lo largo de la historia, el futbolista mexicano ha sido visto no únicamente como un atleta, sino como una figura que hereda rasgos simbólicos de la tradición guerrera azteca: fuerza, resistencia y estrategia. Ese vínculo entre lo ancestral y lo contemporáneo se convierte en un punto de partida fascinante para cuestionarnos cómo la inteligencia artificial puede intervenir en este terreno aparentemente dominado por la pasión y el azar. Hoy, el fútbol vive una transformación silenciosa. Más allá de los entrenamientos en canchas, los algoritmos trabajan en segundo plano, recopilando miles de datos, desde la velocidad de reacción de un portero hasta la resistencia de un mediocampista en partidos seguidos. Este cruce entre la herencia cultural y la tecnología moderna nos lleva a un cuestionamiento provocador: ¿qué pasaría si pudiéramos predecir, con un grado de certeza significativo, quién será la próxima gran estrella del fútbol mexicano? El punto de partida de esta conversación no es solo técnico ni tampoco meramente cultural, es un encuentro de narrativas. Por un lado, tenemos la historia milenaria de un pueblo que veía en la batalla una prueba de honor y en el esfuerzo físico una forma de trascendencia. Por el otro, un presente en el que la inteligencia artificial no se limita a procesar datos fríos, sino que intenta modelar comportamientos humanos complejos. Cuando un programa es capaz de analizar la toma de decisiones de un jugador en tiempo real, se acerca peligrosamente a algo que, en otra época, se atribuía a la intuición, al instinto o incluso al espíritu. Pero la pregunta de fondo va más allá de si la IA puede medir con precisión un sprint o un regate. La gran incógnita es si puede anticipar lo impredecible, la irrupción de un talento inesperado, el surgimiento de un nuevo referente que combine técnica, disciplina y carisma. Estamos hablando de un futuro en el que los futbolistas aztecas emerjan no solo de la cancha, sino también de simulaciones computacionales que filtran millones de variables para decirnos quién merece ser observado. Ese será el eje central de este episodio. Un viaje que comienza en la herencia cultural, pasa por la evolución del fútbol en México, se detiene en las herramientas más sofisticadas de la inteligencia artificial y termina proyectando escenarios futuristas que hoy parecen ciencia ficción, pero que mañana podrían ser parte de la normalidad deportiva. El reto, entonces, es plantear la pregunta guía que nos acompañará en cada reflexión: ¿puede una IA anticipar quién será la próxima gran estrella del fútbol mexicano? Hablar del fútbol en México es también hablar de símbolos, de narrativas que trascienden el terreno de juego. En la memoria colectiva persiste la idea de que nuestros futbolistas cargan con un legado ancestral, una herencia que remite a los guerreros aztecas. Aquellos hombres no solo eran combatientes, eran estrategas, figuras disciplinadas que concebían la resistencia física y la fuerza mental como herramientas para defender su tierra, su gente y su identidad. Al trasladar esta imagen al presente, el jugador de fútbol se convierte en una especie de eco contemporáneo de ese guerrero antiguo, alguien que, con cada partido, pone a prueba su disciplina, su aguante y su capacidad de estrategia frente a rivales igualmente determinados. Este paralelismo no es casual. El discurso deportivo en México, tanto en medios de comunicación como en la voz de los aficionados, suele teñirse de expresiones que evocan la batalla, luchar hasta el final, no rendirse, resistir como guerrero. Estas frases no son solo recursos retóricos, son huellas de una identidad cultural que proyecta en el futbolista la continuidad de valores colectivos. Incluso cuando se celebra a un jugador, se lo exalta no solo por sus goles o regates, sino por su entrega, su capacidad de sacrificio y su disposición a enfrentar adversidades, cualidades que, simbólicamente, lo acercan a esa figura del guerrero ancestral. La disciplina, que en tiempos prehispánicos se cultivaba desde la infancia con entrenamientos rigurosos y ceremoniales, hoy se refleja en la preparación diaria de un futbolista profesional. La resistencia, necesaria para sostener largas batallas, encuentra su paralelo en la capacidad de correr 90 minutos y aún dar más en tiempos extras. Y la estrategia, que determinaba la diferencia entre la victoria o la derrota en la guerra, se traduce en la inteligencia táctica de un mediocampista que sabe leer el partido o en la astucia de un delantero que anticipa el movimiento del rival. Esta conexión cultural también moldea la manera en que percibimos el talento. En México, se suele enaltecer al jugador que, más allá de la técnica depurada, muestra garra y valentía. La afición suele admirar al que pelea cada balón como si fuera el último, incluso por encima de quien tiene un toque fino pero se percibe distante o frío.
Es una forma de valorar no solo la habilidad, sino también la actitud, y en ese sentido la herencia cultural actúa como un filtro que define qué atributos se consideran esenciales en el ideal del futbolista mexicano. Al mirar desde esta óptica, queda claro que cuando hablamos de futbolistas aztecas no estamos describiendo únicamente un estilo de juego, sino un imaginario colectivo que combina la historia con el presente. Este trasfondo cultural no es trivial, porque también influye en cómo se seleccionan, entrenan y celebran los talentos. Si en el pasado el honor de un guerrero se medía en el campo de batalla, hoy el reconocimiento de un futbolista se mide en la cancha, bajo la mirada de millones que esperan ver no solo técnica, sino pasión y entrega. Este vínculo entre el pasado y el presente es el que permite abrir la puerta al siguiente punto: cómo esta percepción cultural se entrelaza con la evolución de la formación futbolística en México, desde los barrios y las canchas de tierra hasta las academias más sofisticadas. Y más adelante, cómo la inteligencia artificial entra en escena para medir, con algoritmos, lo que antes se atribuía al corazón y al instinto. Si pensamos en la historia del fútbol mexicano, rápidamente surge la imagen de los barrios y las canchas improvisadas, esos espacios donde niños y jóvenes aprendían a jugar con lo que tuvieran a la mano: un balón gastado, piedras como porterías, y un terreno irregular que obligaba a improvisar y a desarrollar habilidades casi instintivas. Durante décadas, el talento emergía desde ahí, moldeado por la creatividad, la picardía y la resiliencia que imponía el entorno. Muchos de los grandes ídolos del fútbol nacional dieron sus primeros pasos en estas condiciones, llevando al terreno profesional esa garra que los hizo destacar. Con el tiempo, sin embargo, la formación comenzó a institucionalizarse. Las ligas amateurs y los equipos locales dieron paso a academias con metodologías más estructuradas, donde los entrenamientos ya no dependían solo del instinto del entrenador de barrio, sino de planes diseñados para pulir la técnica, la condición física y la disciplina. Esto transformó el panorama. Ya no bastaba con tener hambre de triunfo y una habilidad natural, había que responder a estándares más altos de preparación. Hoy, las academias de élite representan un salto más en esa evolución. Se han convertido en laboratorios deportivos en los que se mide todo, desde la resistencia cardiovascular hasta la velocidad de reacción, pasando por aspectos nutricionales y psicológicos. La formación de un jugador ya no es únicamente un arte transmitido de generación en generación, sino también una ciencia respaldada por datos. Esto plantea un contraste interesante: mientras que antes los cazatalentos confiaban en la intuición esa corazonada de que un chico tenía algo especial, ahora esa intuición comienza a coexistir, e incluso a ser cuestionada, por métricas científicas y análisis objetivos. Sin embargo, vale la pena destacar que este cambio no ha sido uniforme. En México conviven realidades muy distintas. De un lado, academias con tecnología de punta capaces de registrar cada paso de un jugador; del otro, miles de jóvenes que siguen jugando en canchas de tierra sin más medida de su potencial que la mirada atenta de un entrenador local. Este contraste refleja una tensión: ¿debe el futuro del fútbol depender de modelos sistematizados y datos complejos, o sigue habiendo un espacio indispensable para el ojo humano y la pasión del barrio? Lo cierto es que ambas dimensiones se retroalimentan. La intuición de un cazatalentos puede detectar detalles que un algoritmo aún no sabe interpretar: la resiliencia frente a la derrota, la creatividad en un espacio reducido, la capacidad de liderazgo, y al mismo tiempo, las métricas científicas aportan una objetividad difícil de ignorar: tiempos exactos, estadísticas de desempeño y patrones de desarrollo que pueden anticipar lesiones o detectar fortalezas ocultas. Esta evolución en la formación no solo ha cambiado la manera de entrenar, sino también la de soñar. Los jóvenes futbolistas ya no se imaginan únicamente como héroes de barrio que ascienden gracias a su talento natural, ahora también ven un camino trazado por academias, visores profesionales y, más recientemente, tecnologías capaces de registrar cada detalle de su desempeño. Y es aquí donde entra la inteligencia artificial, que llevará esta evolución a un terreno mucho más ambicioso, el de las simulaciones predictivas que intentan vislumbrar qué jugador de hoy podría convertirse en la estrella de mañana. En el mundo del fútbol, el descubrimiento de talentos siempre ha sido una mezcla de intuición, azar y oportunidad. Un visor podía detectar a un joven en un torneo local y apostar por él, con la esperanza de que su potencial se transformara en éxito profesional. Pero ahora, en la era de la inteligencia artificial, ese proceso está cambiando radicalmente. Lo que antes dependía de la observación humana y de una apuesta casi romántica, hoy comienza a ser reforzado e incluso reemplazado por sistemas capaces de registrar,
analizar y proyectar datos de miles de jugadores en tiempo real. La IA aplicada al scouting abre un horizonte completamente nuevo. Pensemos, por ejemplo, en un jugador de 15 años. Cada sprint que realiza, cada pase exitoso, cada decisión bajo presión puede ser medido y archivado. Sensores colocados en su uniforme capturan su velocidad, aceleración y capacidad de resistencia. Cámaras de alta definición rastrean su movimiento dentro de la cancha, detectando patrones que para el ojo humano podrían pasar desapercibidos. Y lo más impresionante, algoritmos entrenados con millones de registros de jugadores anteriores pueden comparar esos datos con trayectorias pasadas para predecir cómo evolucionará su desempeño en los próximos 5 o 10 años. No se trata únicamente de estadísticas básicas. La IA puede analizar factores complejos como el tiempo de reacción en situaciones de estrés, la tendencia a tomar decisiones arriesgadas o conservadoras, y la consistencia en partidos de alta exigencia. Incluso aspectos psicológicos pueden inferirse a partir de cómo un jugador responde a diferentes contextos competitivos. En conjunto, estos elementos forman un perfil mucho más completo que la simple buena impresión que dejaba un futbolista en una visoría tradicional. Las simulaciones van un paso más allá. Imaginemos que un joven delantero muestra un gran potencial en ligas juveniles. El sistema puede proyectar cómo se vería su rendimiento en escenarios hipotéticos, enfrentando defensas más rápidas, jugando en climas adversos, o disputando partidos de alta presión como una final internacional. Con estas simulaciones, entrenadores y clubes no solo ven lo que el jugador es hoy, sino lo que podría llegar a ser en condiciones más exigentes. En este punto, el contraste es inevitable. Mientras los cazatalentos de antaño confiaban en su experiencia para sentir si un chico tenía madera de estrella, la IA propone un modelo más objetivo, basado en datos duros y probabilidades. Pero lo interesante no es la sustitución de uno por otro, sino la combinación. El ojo humano puede captar matices emocionales, liderazgo en el vestidor, creatividad inesperada, mientras que el algoritmo ofrece predicciones basadas en millones de variables que ningún observador podría procesar por sí mismo. Este cruce entre intuición y simulación computacional redefine lo que significa formar y seleccionar talentos. Ya no basta con decir que alguien tiene garra o técnica, ahora es posible respaldar esa percepción con proyecciones estadísticas que estiman la probabilidad de que se convierta en un jugador de élite. Y aunque el fútbol sigue siendo un deporte cargado de azar, la inteligencia artificial busca reducir esa incertidumbre, dándole a clubes y entrenadores una herramienta poderosa para invertir mejor en el futuro. Lo fascinante es que esto apenas comienza. En los próximos años, el scouting tradicional podría verse complementado por modelos predictivos que ayuden a descubrir estrellas en lugares donde nadie las esperaba, en jugadores que quizás habían pasado desapercibidos para el ojo humano. Y aquí es donde la pregunta que guía nuestro episodio vuelve a resonar. ¿Será la próxima gran figura del fútbol mexicano descubierta en una cancha de tierra por un visor apasionado, o por un algoritmo que detecte, en sus estadísticas discretas, el perfil de un campeón? Cuando hablamos de predicción de rendimiento en el fútbol a partir del Big Data deportivo, entramos en un terreno fascinante en el que la estadística deja de ser un registro pasivo para convertirse en una brújula de futuro. Hoy en día, las métricas no se limitan a describir lo que un jugador ya hizo en la cancha. Cada dato recolectado desde los kilómetros recorridos hasta la frecuencia de sprints, pasando por la precisión en los pases bajo presión, alimenta algoritmos capaces de detectar patrones que un ojo humano podría tardar años en reconocer. La verdadera revolución está en cómo estos sistemas encuentran, dentro de montañas de información, señales sutiles que anticipan un crecimiento exponencial en el rendimiento de ciertos futbolistas. Imaginemos a un joven delantero en una liga regional. Sus estadísticas parecen modestas, 5 goles en una temporada, nada extraordinario a simple vista. Pero al analizar su historial con un modelo predictivo se descubren variables ocultas. Su promedio de desmarques por partido es un 30% superior al de otros jugadores de su edad. Su capacidad de aceleración sostenida se mantiene constante incluso en el minuto 85, y su toma de decisiones en situaciones de alta presión revela una frialdad inusual. Aunque los cazatalentos tradicionales podrían pasar de largo, el algoritmo señala una proyección de mejora que, con el contexto adecuado, un club con infraestructura, entrenadores especializados y exposición internacional,
podría convertirlo en una figura destacada en menos de 5 años. Este tipo de predicciones no son simples conjeturas, son el resultado de modelos de Machine Learning entrenados con datos históricos de miles de jugadores que ya hicieron ese salto hacia la élite. Al comparar trayectorias, lesiones, cargas de entrenamiento y hasta condiciones ambientales en que crecieron, la IA encuentra correlaciones invisibles que permiten anticipar el futuro de un atleta con mayor precisión que la intuición. Lo interesante es que no siempre se trata de estrellas que brillan desde el inicio. A menudo, los algoritmos descubren talentos tapados, mediocampistas con bajos registros de anotación, pero con una constancia en la recuperación de balón y la lectura de juego que, en escenarios de mayor exigencia, se traducen en aportaciones determinantes para su equipo. El Big Data deportivo también redefine cómo entendemos el éxito. Ya no basta con evaluar cuántos goles anota un delantero o cuántas atajadas realiza un portero. Ahora se miden microindicadores como el tiempo promedio que tarda en reaccionar a una jugada inesperada, la probabilidad de ejecutar un pase progresivo en zonas de riesgo, o la capacidad de mantener un rendimiento estable bajo condiciones adversas, como altitud o humedad extrema. Son estas métricas, aparentemente insignificantes, las que se convierten en predictores de grandeza futura. Claro, aquí surge un dilema fascinante. ¿Qué pasará cuando los algoritmos detecten a los futuros cracks antes incluso de que ellos mismos se reconozcan como tales? En México, donde muchos jugadores emergen de contextos barriales o de equipos modestos, la posibilidad de ser identificado por datos objetivos y no por contactos o visibilidad mediática podría transformar radicalmente el acceso a oportunidades. El talento oculto en canchas de tierra podría tener, gracias a la inteligencia artificial y al Big Data, una ventana inédita para ser proyectado hacia la élite del fútbol nacional e internacional. En este sentido, el Big Data no solo se convierte en una herramienta de análisis, sino en un mecanismo democratizador. Si se implementa de manera justa, puede corregir sesgos humanos que históricamente han privilegiado a quienes tienen más exposición mediática o cercanía con clubes poderosos. El reto será garantizar que estos algoritmos no se usen únicamente para perfeccionar a los ya privilegiados, sino para abrir el espectro y dar voz estadística a quienes, en otro tiempo, habrían quedado invisibles. Cuando pensamos en la posibilidad de que una inteligencia artificial prediga el futuro de un joven futbolista, el entusiasmo inicial se mezcla rápidamente con preguntas incómodas. ¿Qué pasa si un algoritmo, alimentado con millones de datos, determina que un adolescente no tiene el potencial para llegar a la élite? Aquí se abre un dilema ético enorme. Etiquetar a alguien tan joven como estrella en potencia o destinado al fracaso no es un acto neutro, es una sentencia que puede condicionar su vida. Por un lado, los clubes buscan minimizar riesgos de inversión y la IA promete una herramienta más precisa que la intuición humana. Pero, ¿qué ocurre con el chico de 14 años al que el sistema le asigna un 20% de probabilidad de éxito? Podría ser descartado antes de tener la oportunidad de madurar, crecer físicamente o superar etapas emocionales que los algoritmos no logran capturar. Pensemos también en el efecto psicológico. Cargar desde la adolescencia con la etiqueta del próximo gran ídolo puede convertirse en un peso insoportable. Muchos jóvenes, aun con talento real, se quiebran por la presión de cumplir con las expectativas. Aquí entra en juego un riesgo más profundo, la dependencia excesiva de la tecnología. Si dejamos que las decisiones de formación y reclutamiento recaigan únicamente en modelos predictivos, corremos el peligro de deshumanizar al deporte. El fútbol, como cualquier práctica cultural, es impredecible por naturaleza. Un gesto inesperado, una pasión interna o una historia de vida particular pueden cambiar el destino de un jugador en un instante, y eso ningún algoritmo puede medir. La ética también se vincula con la equidad. Los sistemas de IA se entrenan con datos históricos, y esos datos reflejan desigualdades previas. Si en el pasado las oportunidades se concentraban en ciertas regiones o en jugadores con características físicas muy específicas, la IA tenderá a replicar ese sesgo. En la práctica, podría marginar a jóvenes con estilos distintos, a comunidades menos visibles o a talentos que no encajan en el molde dominante. Por eso, cuando hablamos de simulaciones computacionales y predicciones deportivas, no solo estamos discutiendo de eficiencia o de innovación. Estamos hablando de personas, de trayectorias vitales que pueden ser truncadas o magnificadas por una etiqueta generada en segundos. El reto está en encontrar un equilibrio, aprovechar la capacidad analítica de la inteligencia artificial sin convertirla en juez absoluto del destino futbolístico. En este punto, vale la pena preguntarse,
¿Queremos un futuro donde la pasión y la sorpresa del fútbol estén subordinadas a un puntaje algorítmico, o preferimos mantener vivo ese espacio de incertidumbre que hace del juego algo tan profundamente humano? Cuando pensamos en la aplicación de la inteligencia artificial en el fútbol, resulta imposible no mirar hacia lo que ya está ocurriendo en el escenario internacional. Alemania, por ejemplo, ha sido pionera en integrar modelos de simulación y análisis predictivo dentro de su sistema de formación. Después de su fracaso en la Eurocopa del año 2000, la Federación Alemana impulsó una revolución en sus academias. No solo se trató de infraestructura y programas educativos, sino también de incorporar herramientas de Big Data y algoritmos que pudieran identificar patrones de juego, microgestos en la toma de decisiones y hasta la forma en la que un jugador respondía a la presión en distintas zonas del campo. Hoy, parte de su éxito en producir talentos de élite está vinculado a esa combinación entre disciplina formativa y uso de tecnologías emergentes. Inglaterra ofrece un caso diferente. Allí, los clubes de la Premier League manejan presupuestos multimillonarios que les permiten contratar sistemas de inteligencia artificial enfocados en scouting internacional. Algoritmos analizan no solo los partidos de ligas locales, sino también ligas menores en África, Asia o América Latina, detectando a jóvenes talentos que, de otro modo, habrían permanecido invisibles. El caso del fichaje de jugadores adolescentes que luego se consolidan en grandes equipos no es casualidad, sino resultado de un ecosistema que mezcla intuición de los ojeadores con una especie de radar algorítmico capaz de proyectar potencial. España, por su parte, ha hecho de la IA una extensión de su modelo de juego colectivo. Clubes como el Barcelona y el Real Madrid han experimentado con softwares que no solo miden al jugador de forma individual, sino en relación con la dinámica del equipo. Se registran interacciones, distancias promedio entre compañeros, sincronización de movimientos y la capacidad de adaptación en situaciones cambiantes. De alguna manera, la IA no predice únicamente si un jugador será estrella, sino si podrá encajar en un estilo futbolístico culturalmente arraigado. Ahora, al contrastar con la realidad mexicana, surge un panorama mucho más complejo. En México, aunque existen iniciativas para modernizar la formación y se han comenzado a explorar herramientas digitales, la integración de IA sigue siendo incipiente y, en muchos casos, desigual. Hay clubes con recursos para invertir en plataformas avanzadas, pero la mayoría de las academias y equipos de fuerzas básicas siguen dependiendo de métodos tradicionales y del ojo clínico de entrenadores y cazatalentos. Además, hay un factor cultural que no puede pasarse por alto. Mientras que en Europa se ha consolidado una mentalidad orientada a la sistematización del talento, en México todavía se da un gran peso a la intuición, a la inspiración momentánea y a la narrativa del futbolista que surge de la calle para llegar a la gloria. La comparación también revela diferencias estructurales. Alemania y España cuentan con redes de academias bien articuladas, conectadas a sus federaciones y con respaldo gubernamental. En México, el fútbol juvenil suele estar fragmentado, con esfuerzos aislados y poca continuidad. La falta de inversión a largo plazo dificulta la adopción de tecnologías costosas, y aunque la pasión por el fútbol es indiscutible, la profesionalización del scouting digital apenas está despegando. Esto nos deja con una pregunta provocadora: ¿qué sucedería si México lograra combinar esa herencia cultural de garra y creatividad con las herramientas algorítmicas que ya funcionan en Europa? Quizá la diferencia no esté en imitar exactamente lo que hacen Alemania o Inglaterra, sino en adaptarla ya al contexto mexicano, un sistema que no solo mida estadísticas, sino que reconozca la improvisación, la resiliencia y la mística que caracterizan al futbolista local. Esa podría ser la clave para no quedar rezagados frente a las potencias futbolísticas que ya están diseñando, con ayuda de algoritmos, a sus estrellas del futuro. Imaginemos por un momento que nos situamos en el año 2035. El fútbol mexicano ha dado un salto radical gracias a la integración de modelos predictivos avanzados que combinan información genética, hábitos nutricionales, perfiles psicológicos y patrones de estilo de juego. No se trata únicamente de medir la velocidad punta o el número de kilómetros recorridos en la cancha, sino de integrar capas de información que antes parecían inconexas, desde la predisposición genética a la resistencia aeróbica, hasta el nivel de tolerancia al estrés competitivo o la capacidad para procesar información táctica en segundos. La pregunta inevitable surge: ¿qué tipo de jugador emergería de este ecosistema digital? Podríamos visualizar a un prototipo de futbolista azteca del futuro,
un atleta moldeado no por la intuición de un visor de talentos en una cancha polvorienta, sino por simulaciones que cruzan millones de datos. Un jugador que no solo tiene un control técnico impecable, sino que ha sido acompañado desde su adolescencia por una dieta diseñada a partir de algoritmos que maximizan su musculatura sin sacrificar agilidad. Al mismo tiempo, su preparación psicológica ha sido monitoreada por IA que predice cuándo un joven tiende a caer en episodios de ansiedad, y ajusta dinámicas de entrenamiento para fortalecer resiliencia y confianza. Lo más interesante es cómo este modelo proyectado podría reconfigurar la narrativa del fútbol mexicano. Si durante décadas hemos esperado al Messi mexicano o al nuevo Hugo Sánchez, en 2035 tal vez no hablemos de un heredero directo de esas figuras, sino de un perfil completamente distinto, construido sobre métricas imposibles de imaginar hoy, un jugador cuya inteligencia táctica es tan sobresaliente que, al observar el campo, anticipa las jugadas 2 segundos antes que el resto, 2 segundos que, en el fútbol de élite, marcan la diferencia entre la gloria y el olvido. Ahora bien, un escenario futurista de este calibre no solo impacta al jugador en sí, sino a todo el sistema que lo rodea. Los clubes dejarían de invertir a ciegas en prospectos juveniles y se centrarían en aquellos que, según la simulación, tienen un 87% de probabilidad de llegar al máximo nivel profesional. Las selecciones nacionales, por su parte, podrían diseñar convocatorias donde la complementariedad de perfiles está optimizada al detalle, no solo quién corre más o quién dispara mejor, sino quien sincroniza mentalmente con sus compañeros de manera más fluida. Y aquí surge la duda más provocadora: ¿qué perderíamos en este camino? El azar del niño que, sin pasar por academias sofisticadas, deslumbra en un torneo local y escala hasta la primera división, o la magia del jugador que desafía todas las predicciones y rompe la lógica de los números con un gol imposible en un partido decisivo. En 2035 podríamos encontrarnos con un fútbol altamente eficiente, pero también con la nostalgia de lo imprevisible, de aquello que hacía del deporte un reflejo tan humano de la vida. La simulación futurista nos obliga a pensar que, quizá, el nuevo Hugo Sánchez no será producto de una sola cualidad extraordinaria, sino de la convergencia de ciencia, cultura e inteligencia artificial. Y aunque el algoritmo pueda trazar su perfil con precisión quirúrgica, seguirá existiendo un elemento que ningún modelo podrá controlar del todo: la pasión que empuja al futbolista a romper cualquier predicción cuando más se necesita. En este recorrido hemos viajado desde la herencia cultural de los guerreros aztecas hasta las simulaciones más futuristas que promete la inteligencia artificial. Y aquí, en el cierre, es importante detenernos para reflexionar sobre lo que realmente hemos descubierto: que la IA no sustituye al futbolista, sino que abre un nuevo espacio de interpretación. Nos muestra patrones, tendencias y escenarios posibles, pero la esencia del fútbol sigue residiendo en aquello que no se puede reducir a datos: la pasión que estremece a una grada, la resiliencia de un jugador que se levanta tras una lesión, la chispa imprevisible de una jugada que cambia el destino de un partido. Hemos visto cómo los algoritmos pueden anticipar perfiles prometedores, cómo las simulaciones proyectan el desarrollo de un joven atleta y cómo las métricas desnudan verdades que antes quedaban ocultas para el ojo humano. Pero también hemos explorado los dilemas éticos que estas herramientas generan, y que nos recuerdan que detrás de cada número hay una persona, un sueño y una historia que merece cuidado. En ese sentido, la idea de los futbolistas aztecas del futuro no es una metáfora vacía, es la síntesis de fuerza, disciplina y espíritu colectivo, pero ahora amplificada por la tecnología. Entonces, la gran pregunta queda abierta: ¿serán los próximos ídolos del fútbol mexicano producto de algoritmos cada vez más sofisticados, de la genialidad natural que siempre ha existido, o de una fusión entre ambos mundos? Lo cierto es que, mientras los datos nos guíen hacia nuevas posibilidades, seguirá siendo el talento humano el que encienda la chispa que convierte un deporte en una pasión global. Con esto cerramos este episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje donde la historia, la cultura y la inteligencia artificial se entrelazaron para pensar el futuro del fútbol. Les invito a seguir apoyando este proyecto. Pueden hacerlo a través de Patreon y suscribiéndose en YouTube, Spotify y las demás plataformas de podcasts, para que juntos sigamos explorando más ideas en las que la tecnología y lo humano se encuentran.